Vamos a dedicar este audio al valor presente neto del proyecto. El primer método tradicionalmente usado para la valoración de inversiones es el modelo del valor presente neto, que es el producto de la diferencia entre los flujos de caja actualizados a la tasa mínima de retorno o de interés exigida por el inversionista, menos el monto invertido, el cual arrojará un valor monetario. El resultado de esa diferencia determina unas normas de aceptación y o rechazo. Si el valor presente neto es positivo, señala que el proyecto es económicamente factible y conveniente y que es capaz de recuperar el monto invertido y dejar un excedente monetario a los proveedores de fondos del proyecto. Si es negativo, se rechazaría la inversión y si es igual a cero, la decisión de invertir en el proyecto o en otra alternativa lo hace indiferente, ya que el evaluador se apoyaría en otras consideraciones. Este modelo, como todo modelo, tiene una serie de simplificaciones o supuestos. 1. La tasa de descuento no varía a lo largo de la proyección, lo que supone que los evaluadores mantienen sus expectativas de rentabilidad sin cambio durante el tiempo que dura el proyecto, supuesto que en la realidad no es necesariamente así. Segundo, se parte de supuestos determinísticos. Esto significa que todas las premisas operativas, reinversiones del proyecto, inversiones a lo largo del mismo, deben producirse exactamente como se han planificado. Esto obvia la naturaleza aleatoria de los fenómenos económicos y sociales. Tercero, la tasa de reinversión es la misma tasa de descuento, es decir, no podría existir la búsqueda de tasas más atractivas para reinvertir los excedentes de caja que genere el proyecto. Cuarto, la decisión es normativa, se acepta o se rechaza, no da lugar a la flexibilidad en la toma de decisiones gerenciales. Y quinto, en función de lo anterior, si el valor presente neto es positivo, se tendría que hacer la inversión hoy y alternativas de esperar y ver o posponer no aplicarían para esta metodología. Una relación importante entre la tasa de descuento y el valor presente neto se representa en la gráfica. En la medida que la tasa de interés o rentabilidad mínima crece, obsérvese cómo el valor presente neto va disminuyendo, mientras que al ser más pequeña la tasa, el valor presente neto se incrementa. En la gráfica, la línea roja indica que el proyecto es menos favorable que el de la línea oscura, mientras la tasa sea menor al 11,72%, mientras que por encima de esa tasa, el proyecto de la línea roja hace que este sea más favorable. Dentro de la composición de esta tasa de interés que llamamos tasa de descuento, podemos identificar un componente de carácter independiente denominado costo de oportunidad, que representa aquellas alternativas que tienen los inversionistas de colocar sus fondos en los distintos instrumentos que ofrece el mercado de capitales o incluso en otras inversiones de negocio y que eventualmente considerarían renunciar por invertir sus fondos en el proyecto. Otro elemento que puede conformar una tasa de descuento se denomina costo de capital, que es la ponderación de pagos que debería sufragar el proyecto para remunerar los costos por concepto de pasivo, producto de financiamientos de terceros, y a los accionistas, producto de sus expectativas de rentabilidad del capital propio. En relación a la tasa de costo de oportunidad, este supone que el decisor está en capacidad de identificar todas las posibilidades de inversión que le ofrece el mercado, en particular en términos de riesgo, y determinar la mejor tasa de interés entre ellas como la tasa de oportunidad del dinero. Entre ellas podemos encontrar oportunidades de inversión en mercado de capitales, compra-venta de títulos valores, compra de bonos, certificados de depósitos, títulos de ahorro. O en el mercado bursátil, operaciones sobre acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, u otras bolsas internacionales. O también una tasa de costo de oportunidad producto de oportunidades internas de la empresa como pago de pasivos a largo plazo. En cuanto al costo de capital, este representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada de un proyecto
para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios por un lado destinado a ella y la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en préstamos si se recurriera a esta fuente de financiamiento. Esta tasa de costo de capital debe ser igual a la rentabilidad esperada de un activo financiero de riesgo comparable, ya que los accionistas de la empresa o inversionistas estarán dispuestos a invertir en un proyecto si su rentabilidad esperada es más alta en igualdad de condiciones de riesgo que las que obtendría invirtiendo en activos financieros como por ejemplo acciones. El costo de capital se divide, cuando el proyecto va a ser financiado por terceros, en dos subcomponentes, en aquellos que remuneran a los pasivos vía la tasa de interés pactada con los endeudamientos a largo plazo, es decir, el costo de la deuda, y por otra parte, la remuneración que exigirán los accionistas a través de sus costos de oportunidad o rentabilidades esperadas, generalmente ajustadas al riesgo. Es esta última tasa la que tiene más dificultades en su determinación, toda vez que al incorporarse el juego de las expectativas de los inversionistas se agrega una gran cantidad de variables, entre otras la aversión al riesgo de cada participante en la inversión. Caso especial es el de las empresas que cotizan en bolsa, donde la expectativa de rentabilidad está reflejada en indicadores como el retorno sobre el patrimonio o return on equity de la empresa que cotiza, y es más directa la determinación de esa tasa de costo de capital de los accionistas. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas no cotizan en bolsa y en función de ello, modelos como el KPM o valoración de activos de capital intentan dar una aproximación para la determinación de una tasa esperada por los inversionistas. Este modelo lo abordaremos en otra sesión de clases. Cuando hay un proyecto que será financiado por terceros y por capital propio de los inversionistas, y se considera que a lo largo del proyecto se mantendrá la estructura de financiamiento de la empresa en el largo plazo, es decir, su relación deuda sobre patrimonio, se podrá conformar una tasa ponderada con los aportes de ambos, denominada la tasa promedio ponderada de capital o WACC en sus siglas en inglés. La expresión se presenta en la lámina, donde la fórmula de WACC nos presenta el factor C sub D, que es el costo de la deuda, es decir, la tasa de interés pactada por los diferentes préstamos a largo plazo, por D, que es el monto de todos los préstamos que va a recibir el proyecto, todo esto multiplicado por 1 menos T, toda vez que los flujos de caja están expresados después de impuestos, dividido entre deuda más patrimonio, más C sub P, que corresponde al costo de capital de los recursos propios multiplicado por el valor del patrimonio o los aportes dados por los accionistas, dividido entre deuda más patrimonio. Como vemos, una ponderación de los montos de deuda y los montos de capital aportados por tanto los accionistas como los inversionistas. Es de destacarse que el valor del costo de capital propio, es decir, exigido por los accionistas, siempre debe ser mayor o igual que el costo del endeudamiento, es decir, de los recursos de terceros financiados por terceros, toda vez que el costo de capital propio o los mismos accionistas corren evidentemente pues con mayor riesgo a la hora de cualquier escenario de insolvencia que tenga el proyecto o la empresa. La tasa de descuento entonces calculada por el costo promedio ponderado de capital es la que se va a aplicar al flujo de caja libre o económico del proyecto, toda vez que ya los efectos del financiamiento se corrigen con el WACC. Es por ello que decíamos que el flujo de caja libre está libre del financiamiento, debido a que si colocamos en el flujo de caja libre el efecto de los descuentos por pagos por egresos de intereses y por egresos de pagos de capital, al aplicarle la tasa WACC estaríamos haciendo un doble conteo del dinero que indudablemente pues no es razonable a los efectos de evaluación. El flujo de caja que mide la rentabilidad del proyecto es el flujo de caja libre, en el cual no se deducen los pagos de intereses y capital. Finalmente, como conclusión en relación a este modelo de valor presente neto para valorar el proyecto, el mismo tiene como ventaja de que considera el diferente valor que tienen las masas monetarias según el momento en que se entreguen o se reciban, es decir, el concepto de valor de dinero en el tiempo,
Determina que los ingresos o beneficios del proyecto son capaces de recuperar los egresos, es decir, al dar el valor presente neto positivo se confirmaría precisamente ese excedente. Y tercero, confirma la rentabilidad de la tasa mínima de retorno. De verificarse que se produce un excedente vía que el valor presente neto es positivo, entonces esto verificaría también que ese exceso o esa ganancia adicional nos dice que la tasa de rentabilidad del proyecto obviamente pues va a estar por encima de la tasa de rentabilidad mínima exigida para evaluar el mismo. La desventaja es que no indica qué tanto por encima o por debajo de esa tasa mínima o de descuento está el proyecto, ya que solamente nos presenta un valor monetario. Segundo, supone que la estructura financiera de la empresa no se modifica en el tiempo, por eso que podemos aplicar precisamente la tasa WACC en el sentido de que partimos de la premisa que la relación deuda sobre patrimonio del proyecto se mantendrá exactamente constante durante toda la vida de evaluación del proyecto y inflexibilidad para evaluar proyectos de carácter estratégico, es decir, proyectos que a lo mejor tienen que hacerse por etapas y tienen que tomarse decisiones por etapas y que en estos casos pues esta metodología de valor presente neto no es la más adecuada y tendría que complementarse entonces con otras herramientas de decisión. Bien, con esta entrega culminamos este resumen sobre valor presente neto y seguramente abordaremos la tasa interna de retorno.